Bueno, la lógica proposicional. La lógica proposicional también se llama lógica de enunciados o lógica de predicados. Tiene esos tres nombres. Normalmente el que creo yo que más se utiliza es lógica proposicional. La lógica proposicional consiste en formalizar lenguaje, pasar del lenguaje natural al lenguaje formal y después en el lenguaje formal podemos derivarlo a tablas de verdad o árboles semánticos. Cuando se formaliza el lenguaje, que es lo que vamos a hacer ahora en un primer momento, lo que hacemos es tener en cuenta que el lenguaje se compone solo de dos cosas, exclusivamente. Enunciados y conectores que conjuntan o conectan esos enunciados. Los enunciados pueden ser de dos tipos, simples o compuestos. En lógica proposicional los enunciados simples se suelen llamar también enunciados atómicos y los enunciados compuestos también se suelen llamar enunciados moleculares. Pero en fin, la clave está en que los enunciados simples o atómicos son aquellos enunciados que tienen simplemente un sujeto y un predicado, son oraciones simples, y aquellos enunciados compuestos son aquellos que tienen más de un sujeto, más de un predicado o incluso combinando ambas cosas. Los conectores en lenguaje gramatical pueden ser de bastantes tipos. Posiblemente haya más de 5, pero en lógica proposicional los conectores son de 5 tipos. No tienen por qué ser exactamente estos 5, sino que pueden encerrarse también otros muchos que se encierren en alguno de estos grupos. Los conectores en lógica proposicional al formalizar el lenguaje son la I, que es un conjuntor, se simbolizaría con ese símbolo, la O la disyunción, que se simbolizaría con ese disyuntor, con ese símbolo, y me detengo un poco en estos dos. Cuando yo digo que el conjuntor es el que representa la partícula I, estoy diciéndolo I o a toda aquella partícula del lenguaje que venga a querer decir I. Hay veces que, por ejemplo, en el lenguaje aparece un pero o un además, no aparece directamente una I, pero si yo sustituyo ese pero, ese además, por una I, y no desvirtúo el sentido, el significado de la frase, del enunciado, es que ese además o ese pero es una I. Sería un conjuntor que se representaría con la V inclinada mirando hacia abajo. La disyunción también se representa por O. Es una disyunción, elegir entre una opción u otra. O todas aquellas palabras del lenguaje ordinario, del lenguaje natural, que puedan significar O. Los otros dos conectores que vienen siguientes son el implicador, que sería este, el de la flecha hacia la derecha, que significa, o que viene a sustituir la expresión de si A, entonces B. Si llueve, entonces la calle se moja. Eso sería una representación de la flecha. A sería llover, por ejemplo, B, la calle estar mojada, y entonces diríamos A implica B, representado con la flecha. Ya lo veremos más despacio. En este momento lo único que hacemos es explicarlo. En el siguiente vídeo ya haremos alguna formalización concreta de un enunciado simple y un enunciado complejo, más compuesto o complejo. Hay otro conector, el cuarto, que sería el que representa la expresión de equivale a, o también aquella expresión de sí y solo sí. La verdad es que el bicondicional, que se representa con una flecha señalando hacia derecha y hacia izquierda, no tiene muchas más posibilidades lingüísticas de encerrarse en esa expresión, la de equivale a o sí y solo sí. Es decir, que cuando veamos esas dos expresiones sabemos que es un bicondicional. Para explicarlo, lo que viene a decir el bicondicional es que A implica B, eso es cierto, pero también al contrario, B implica A. Si yo digo, si llueve la calle se moja, vale, muy bien. Pero no quiere decirse que le podemos dar la vuelta al argumento con las mismas garantías. No podemos decir, si la calle está mojada es porque llueve. No necesariamente. Entonces no lleva la dirección al contrario. La causa es causa de un efecto, pero ese efecto no puede convertirse en causa para lograr el efecto contrario. Sí puedo decir, por ejemplo, dos rectas son paralelas cuando tienen siempre la misma dirección y no se cortan. Puedo decir eso, o puedo decir dos rectas que llevan la misma dirección y nunca se cortan son paralelas. Si nos damos cuenta, lo que he hecho ha sido A implica B, pero si le doy la vuelta al argumento y digo B implica A, sigue diciéndose exactamente lo mismo, con lo cual sería un bicondicional. Y por último, la negación. La negación es un no. Pero también puede haber otras partículas o palabras que signifiquen no, por ejemplo, como prohibiciones o ni tal cosa ni tal otra. Ahí habría dos negaciones que al final es una negación y ya veremos cómo se representa, ¿no? En este caso, la representación simbólica es
un ángulo recto invertido hacia los 270 grados. Y básicamente estos son, por decirlo de alguna manera, los ingredientes con los que vamos a trabajar cuando formalicemos lenguaje, es decir, cuando pasemos el lenguaje natural al lenguaje formal. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo escoger un enunciado simple, por ejemplo, como Juan canta. Si yo tuviera que formalizar eso, lo único que tengo que hacer es darle un valor formal a esa oración, con un sujeto y un predicado. Los enunciados van a estar representados, de igual manera que los conectores se representan por esa simbología, los enunciados se van a representar también con letras. Letras que van a objetivar el lenguaje. Las letras que vamos a emplear siempre para los enunciados son desde la P en el abecedario hacia adelante, es decir, P, Q, R, S, T, V o W, etcétera. Tantos enunciados que vamos a representar como letras, desde la P en adelante, para poder entendernos y que llamemos todos de la misma manera a la misma variable. Habrá que asignarle el mismo valor, la misma variable. Se llaman variables de enunciados porque en la P pueden caber infinitos valores, infinitos enunciados, y lo mismo que en cualquier otra de las variables. Por ejemplo, si yo digo Juan canta, eso lo puedo representar por P o por cualquiera de ellas. P, por ejemplo, es una representación formal de un enunciado. Si yo digo ahora, por ejemplo, también Juan canta, y María baila. También es una forma de... es un enunciado, pero en este caso ya sería un enunciado